Voy a hablar de dos tipos de tratamiento. Uno, para lo que ya nos ha contado la doctora Álvarez, que es la causa más frecuente de pérdida de visión en un paciente con diabetes, que es el edema macular diabético. Y dos, sobre la retinopatía diabética proliferativa, es decir, cuando aparece una segunda complicación en los diabéticos y es que se forman vasos anormales en la superficie de la retina que pueden sangrar o que pueden producir otras complicaciones. Como bien nos ha escrito la doctora Álvarez, el edema macular diabético se caracteriza por una alteración de la barrera de los vasos en esta zona central de la retina, en la mácula, con el acúmulo de grasas, de lípidos, acúmulo de líquido y acúmulo de contenido hemático con hemorragias en esta zona posterior. Y gracias a la tomografía de coherencia óptica podemos precisar con detalle los cambios que ocurren en esta forma de la enfermedad. El tratamiento más difundido en este momento para el edema macular diabético es la inyección dentro del propio ojo, la inyección intravítrea, en esta cavidad posterior que nos ha descrito la doctora, de distintas drogas. Y las drogas más utilizadas en este momento son las drogas que se llaman antiangiogénicos. Esas drogas no son más que unos anticuerpos que bloquean un factor que está producido en exceso en la retinopatía diabética. El paciente con diabetes, su retina, produce un factor que se llama factor de crecimiento endotelial vascular. Y lo que se ha desarrollado son anticuerpos que van contra ese factor, se inyectan dentro del ojo, lo bloquean y tratan las complicaciones asociadas a ese exceso del factor de crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que los anticuerpos tienen hoy en día una duración limitada cuando se inyectan dentro del ojo, como máximo 2 meses. Y eso pasa porque se necesiten, como ven aquí, múltiples inyecciones para conseguir el efecto que buscamos. Este es un paciente. Cuando ven blanco en esta imagen, esto es un mapa cromático de la tomografía de coherencia óptica, la OCT que nos ha hablado la doctora. Cuando ven blanco quiere decir retina engrosada, como ven aquí. Este es el aspecto previo al tratamiento. La retina está engrosada, hay quistes en la retina, incluso la mácula está un poquito desprendida con líquido debajo de la retina. Ponemos una inyección y a la siguiente vez mejora. Fíjense que aquí el blanco ha dejado de ser tan intenso y tan extenso, con lo cual, y en el corte vemos cómo se ha reducido de forma importante el líquido, pero no suficiente. Esto no está resuelto. Otra inyección. De nuevo en el mapa cromático vemos cómo va mejorando, incluso en lo que hoy en día se llama OCT estructural, en este corte de la retina, vemos que ya no hay líquido, está mucho mejor, pero sigue habiendo esa zona roja de engrosamiento de la retina con un poquito de blanco que indica mayor espesor. Una nueva inyección y conseguimos que el mapa cromático nos diga que la retina es perfectamente normal en cuanto a grosores y que tanto el OCT estructural también nos confirma que la retina está bien. Luego, en la mayor parte de los pacientes, lo que pasa es que necesitamos muchas inyecciones. Los estudios más recientes hablan de la necesidad durante el primer año de aproximadamente entre 7 y 10 inyecciones de antiangiogénicos. Esto es la media, nunca es el estándar. Hay pacientes que pueden precisar 3 y resolverse y pacientes que pueden necesitar 12. Pero más o menos en el primer año tenemos que contemplar que la frecuencia de estas inyecciones es alta. Pero ¿qué hay como contrapunto a esa incomodidad de tener que desplazarse al oftalmólogo para ser explorado y para ser inyectado? Pues el contrapunto es que conseguimos unas mejorías importantísimas de agudeza visual con estabilización del problema que tienen en la retina y además que a medida que vamos siguiendo a estos pacientes en los que se ha hecho un tratamiento intensivo, el número de inyecciones se va reduciendo. Luego, un tratamiento intensivo de inicio obtiene muy buenos resultados y además a largo plazo muchas menos inyecciones, lo cual permite una vida bastante más agradable al paciente con diabetes. Pero no obstante tiene que pasar por múltiples inyecciones. Hoy en día se está trabajando en fármacos que duren más, en distintas moléculas y se está trabajando también sobre esto, dispositivos de liberación gradual del fármaco. Consiste en un dispositivo que se coloca dentro del ojo haciendo una pequeña incisión muy pequeñita en la superficie de la esclera, se queda fijo y lo que hacemos es inyectar de forma repetida aquí en este dispositivo, pero ya no es cada mes, sino cada 6 meses o cada 8 meses, con lo cual las molestias
asociadas a este tratamiento son mucho menores. Todavía está en fase de investigación y esperemos que dentro de poquito podamos disponer de este tipo de dispositivos de liberación gradual. Otro de los tratamientos que se aplica localmente en el vítreo es el tratamiento con corticoides, con antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque en la retinopatía diabética, aparte de ese factor de crecimiento endotelial vascular que desencadena la enfermedad, hay un componente inflamatorio muy importante. Y ese componente inflamatorio responde muy bien a tratamiento con corticoides. Los corticoides se pueden utilizar, y de hecho los estamos utilizando como tratamiento inicial, es decir, desde el arranque, sobre todo en cuadros muy severos, o se puede utilizar también como terapia de rescate cuando la respuesta al tratamiento con los antiangiogénicos no es muy buena. A veces sucede que inyectamos y conseguimos que vaya mejorando, pero no acaba de resolverse, como han visto ese caso que les he presentado. Y en esos casos los corticoides son también de utilidad. ¿Por qué empezamos por unos y por otros? Pues yo creo que fundamentalmente por los efectos secundarios. Los antiangiogénicos son unas drogas que tienen prácticamente nulos efectos secundarios, muy escasos. Se tolera muy bien la inyección, es verdad que tiene que ser frecuente, como les he comentado, pero se tolera muy bien la inyección y casi no tienen efectos secundarios locales y sistémicos muy poquito. El corticoide, por el contrario, cuando se inyecta dentro del ojo, sabemos que se asocia en un porcentaje mucho mayor a complicaciones locales, sobre todo a la aparición de catarata y a las elevaciones de la presión intraocular. Son las dos complicaciones que los corticoides producen. Por eso, en muchos pacientes, sobre todo en pacientes con cristalino, es decir, fáquicos, que no han sido intervenidos de catarata, que son jóvenes, posiblemente los antiangiogénicos son una opción más conservadora que permite buenísimos resultados, aun a pesar de una mayor frecuencia de inyecciones. En una persona operada de catarata, la inyección de corticoides tiene menos efectos adversos. Pero esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Por dónde va la investigación? ¿Hacia dónde tendemos, no? Bueno, pues imagínense que en lugar de tener que inyectar en el ojo, somos capaces de meter dentro del ojo una serie de células que han sido codificadas genéticamente para producir la sustancia que nosotros queremos que produzcan. Imagínense que somos capaces de tratar genéticamente en el laboratorio unas células, lo que se llama transfección, las contaminamos con unos plásmidos, es decir, las modificamos genéticamente para que produzcan, por ejemplo, este anticuerpo que nosotros queremos que bloquee el factor de crecimiento endotelial vascular. Esas células ya se están utilizando en investigación y se están utilizando en varios ensayos clínicos, no en concreto en diabetes, en otras patologías. Las células se encapsulan, se llaman células encapsuladas porque se envuelven en una cubierta. Esa cubierta es una membrana semipermeable que permite que lo que se produce dentro, es decir, ese tratamiento que queremos que reciba el organismo, sale, pero lo que produce el organismo no entra. Eso la protege del sistema inmunitario, de los anticuerpos que podrían intentar destruir esas células que reconocieran como anormales. Hemos utilizado unas células que hemos modificado genéticamente, que no son de ese organismo, que no las reconoce como suyas, y que rápidamente la respuesta inmunológica va a inducir la llegada de anticuerpos y de células a luchar contra esas células, pero las protegemos con una cápsula. Y después esas células se inyectan dentro de la cavidad vítrea. Esa sería una buena opción y por ahí hay una línea de investigación enorme en el tratamiento de las enfermedades con afectación de la retina. Pero vamos aún más. Imaginemos que no inyectamos células de otro organismo en nuestro organismo, con los riesgos que eso en algún momento dado puede desencadenar. Imaginemos que convertimos a nuestro propio organismo en una biofábrica, en una fábrica que produzca lo que necesitamos. Esto sí que se ha hecho en ojos, también en animales de experimentación, haciendo que nuestro propio ojo produzca un factor que se llama factor neurotrófico filiar, que es un factor que protege, es neurotrófico, protege el nervio óptico. Bien, pues ¿qué se hace? Esos plásmidos, es decir, esos virus atenuados que infectan las células, ya no van a infectar unas células que tenemos en el laboratorio y que vamos a inyectar, sino que lo vamos a pinchar en el cuerpo ciliar, en esta parte de aquí, en la parte anterior del ojo. Pero esos virus atenuados tienen que entrar dentro de las células para contaminarlas, insertar su material genético dentro de la célula y hacer que se modifique genéticamente la célula. Entonces, una doctora francesa muy brillante que se llama Francis Béjar-Cohen describió un tratamiento
que solamente con unos electrodos colocados aquí induce en las células del ojo, en las células del cuerpo ciliar, la aparición de unos poros. Solo modificando la carga eléctrica en esta zona, se forman en las células unos poros temporales. A través del poro entra ese virus atenuado, se incorpora a la dotación genética de la célula y después el poro se cierra. La célula sigue viva, no hay lesiones sobre las células y esto permite que la célula empiece a producir lo que queremos, como les digo, ese factor en condiciones de laboratorio. Pero fíjense que esto a lo mejor llega más allá. Imagínense que somos capaces de hacer esto, por ejemplo, con el páncreas y la producción de insulina. Imagínense que somos capaces de hacer que otra parte de nuestro organismo actúe como células pancreáticas capaces de segregar insulina. Esta es otra línea enorme de investigación en pacientes con diabetes. Antes la doctora Álvarez nos ha hablado del edema macular traccional. Dentro de los edemas maculares, la mayor parte no tienen esta tracción sobre la retina. Se llaman no traccionales y se tratan como les he explicado hasta ahora. Pero hay un tipo de edema especial en el que o bien el vítreo o bien membranas que crecen en la superficie de la retina tiran de la retina y hacen que ésta no pueda tener la forma que debe tener. Y eso se asocia a pérdida de visión. Bien, cuando encontramos ese edema macular traccional no sirve un tratamiento con inyecciones, sirve la cirugía. La cirugía que nos permite realizar esto es una microcirugía. Es una cirugía con microscopio en el que realizando mínimas incisiones que hoy en día alcanzan menos de medio milímetro, 3 incisiones en el ojo, entramos para poder visualizar la parte posterior del ojo desde dentro con una luz y con otro orificio para poder meter instrumental, algo que corte, algo que aspire, láseres. Pero como el globo ocular es blando, tiene paredes blandas, si nosotros nos metemos y aspiramos todo, haría boom y se colapsaría. La única forma de permitirnos trabajar dentro y mantener un espacio constante es una infusión que mantiene constante la presión dentro del ojo. Nosotros vamos aspirando, pero vamos introduciendo líquido y ese equilibrio, con unas máquinas muy sofisticadas y muy bien desarrolladas, nos permite trabajar con mucha seguridad. Bien, pues esto que les muestro es un edema macular diabético traccional. Vemos lo que hemos visto antes, estos exudados lipídicos, estas hemorragias en el centro, y aquí pueden ver cómo con una pinza, esta pinza, como les digo, es menor de grosor de medio milímetro, estamos eliminando esa tracción sobre la superficie de la retina, quitando una membrana que se llama membrana limitante interna, que es la membrana que tapiza la superficie interna de la retina. Esta membrana es transparente y para poderla visualizar la teñimos con colorantes biológicos tolerados por el organismo. En concreto, aquí está teñida con el azul brillante, que es un colorante que nos permite identificarla con claridad. Pero aparte de ese edema macular como causa de pérdida de visión, la segunda complicación más frecuente en los pacientes con retinopatía diabética avanzada es la aparición de neovasos, vasos anormales en la retina. Aquí pueden ver, esta es una angiografía con fluoresceínica que antes nos contaba la doctora, en la que hemos inyectado un colorante en los vasos y vemos cómo van llenándose, sobre todo estos vasos anormales que tapizan la superficie de la retina y que fugan colorante al final, estos vasos anormales. Estos neovasos, si son pequeños y escasos en número, se pueden tratar poniendo la inyección intraocular de antiangiogénicos que les he descrito antes para el edema macular, sumado a un tratamiento con láser en la retina. ¿Por qué? Porque los vasos anormales se producen porque se produce este factor de crecimiento endotelial vascular y sabemos que este factor de crecimiento se produce porque hay isquemia, hay falta de riego en la retina y las células, al notar la falta de oxígeno, inducen la liberación del factor. La única forma de intentar reducir la producción de ese factor de forma definitiva cuando aparecen neovasos es destruir la retina que está isquémica, que ya no tiene vasos, que ya el daño de los vasos ha sido tan importante que ya están ausentes, permitiendo que la retina todavía viable y sana y bien perfundida funcione con normalidad sin necesidad de estar induciendo la liberación de ese factor. Pero cuando la proliferación avanza, esto se complica mucho. Ya no solamente son vasos que empiezan a crecer, sino una malla de tejido fibroso que los tapiza y que forma unos penachos, que ahora van a ver, que traccionan de la retina y la desprenden, que producen hemorragias,
que desplazan la retina y la zona central de la mácula tan importante ya no está en su situación central. Hay muchas formas en las que estos penachos fibrovasculares pueden complicar la evolución de la retinopatía diabética. Yo les he traído una cirugía. Bueno, este es el aspecto con el instrumental más finito que nosotros utilizamos, son 3 incisiones, estos son 27 Gs, es el calibre menor, y lo que hacemos es la entrada dentro del ojo. Y ahora, una vez dentro, y estamos visualizando a través de la córnea con unas lentes especiales, lo que les presento aquí es un caso, una retinopatía diabética muy severa. Este paciente, pues, porque posiblemente no haya seguido el control necesario por parte del oftalmólogo y no haya sido tratado en las fases iniciales, presenta un desprendimiento de retina traccional con todas estas, fíjense, esto que ven aquí, que estoy ahora eliminando con este vitreotomo, es la retina está ahí abajo, esto es el vítreo con membranas que han crecido en su superficie, que tapizan de la retina, que arrugan. Fíjese que ya no vemos la retina de ese color anaranjado que antes hemos visto en las fotos, sino que está blanquecina porque está desprendida de la capa que la tapiza por fuera, que se llama la coroides y que es una túnica vascular que le confiere ese color rojizo anaranjado. Bien, pues lo que hacemos es ir eliminando toda la tracción de la retina, haciendo un corte de toda esta proliferación y este vitrio condensado en los 360 grados alrededor. Vamos a liberarlo hacia el centro para aislarlo, para aislar todo este material fibroso en el centro de la retina y después continuar pelándolo. Como ven, este material fibroso tiene vasos en su interior. Una de las herramientas que utilizamos hoy en día antes de la cirugía, unos días antes, es la inyección de los antiangiogénicos porque facilitan que estos vasos de las proliferaciones queden un poquito más atrofiados y sangren menos durante la intervención. Pero no solamente es quitar eso con un vitreotomo, a veces hay que hacer una cirugía bimanual trabajando con pinzas y con tijeras para ir delaminando y segmentando todas estas proliferaciones fibrovasculares que están intensamente adheridas a la superficie de la retina. Como la retina está desprendida y está móvil, esto no es fácil porque cada uno de los movimientos que hacemos arrastramos la retina, pero se puede completar la disección de todas estas membranas que crecen en la superficie de la retina con el objetivo de conseguir que la retina vuelva a estar adaptada a esa capa externa que la alimenta y poder dar láser para sellar bien la retina, para destruir las zonas de necrosis y para que el paciente pueda volver a ver. Aquí estamos trabajando con 2 pinzas porque hay una adherencia, no hay fibrosis, solo fibrosis, no hay vasos, pero con una adherencia importante y estas membranas a veces son muy elásticas y no podíamos cortarlas, entonces lo que hacemos es ir separando con 2 pinzas todo este penacho de esto que ven con vasos, que es la superficie de la retina. Aquí abajo está el nervio óptico, ese nervio óptico que nos han explicado antes, que es el que recoge toda la información de la retina para llevarlo al cerebro y permitir que podamos ver. Y es el punto siempre de origen de estas proliferaciones fibrovasculares, con lo cual tenemos que dejarlo bien limpito, aislarlo. Es una labor realmente meticulosa que exige mucha paciencia, pero que tiene unos resultados anatómicos muy buenos. En casos como este tan avanzados, a veces los resultados funcionales no son tan brillantes, pero en la mayor parte de los pacientes esta cirugía consigue resultados funcionales también muy, muy buenos. Una vez que hemos liberado todas las tracciones, colocamos dentro del ojo un líquido que pesa el doble que el agua, que permite aplastar la retina contra las capas externas y dar láser. Fíjense, ya hemos aislado todo este penacho fibrovascular. Primero hemos segmentado alrededor, después hemos delaminado, separado este tejido de la retina y ahora lo que estamos haciendo es eliminando todo este tejido proliferativo de la retina. Vamos a inyectar perfluorocarbono líquido para aplastarlo contra las capas más externas. Y aunque ustedes lo vean aquí muy grande, porque utilizamos lentes que magnifican mucho, pues esto mide muy poquito. Aquí tenemos la retina aplastada contra las capas externas. Fíjense que la retina está deformada. Esta deformidad después se va corrigiendo a medida que el líquido que está debajo de la retina se resuelve y nos permite darlas en los 360 grados. Muy bien, esto nos permite pues, casos como este, proliferaciones severas con sangrados dentro del vítreo, con tracción en la fóvea, resolverlos, o casos como este, con proliferaciones severas de una arcada que tira de la retina en la zona central y el aspecto posoperatorio en el que hemos limpiado toda esta proliferación, dejando a veces estos penachos
pequeñitos de tejido que a veces no podemos terminar de delaminar porque tienen un componente vascular muy importante. Pero como antes se comentaba, todo esto son los tratamientos que podemos hacer desde el punto de vista de oftalmología. Pero hay algo que es imprescindible para el manejo de cualquier paciente, que debe ser concomitante al tratamiento con inyecciones intraoculares de antiangiogénicos, con láser, con cirugía, con corticoides. Y ese es el tratamiento de su enfermedad, el conseguir un buen control metabólico. Glucemias en ayunas por debajo de 120, con glucemias postprandiales inferiores a 180, niveles de hemoglobina glicosilada inferiores al 7%, triglicéridos inferiores a 150, colesterol total inferior a 200, importantísimo LDL inferior a 70, es importantísimo. Si al inicio de la enfermedad, durante los primeros 10 años, el control del azúcar, de la glucemia es lo más importante, a partir de los primeros 10 años, lo más es conseguir un buen control en la dislipemia del paciente, conseguir que el LDL alcance cifras muy, muy bajitas. Y cómo no, cuando hablamos de una enfermedad vascular como es la diabetes, necesitamos no añadirle otro problema vascular más, que es la hipertensión arterial. Por lo tanto, es muy importante conseguir cifras tensionales inferiores a 140 de sistólica y a 80 de diastólica. Y esto es lo que les quería contar sobre los tratamientos actuales en el manejo de esta enfermedad.